Dios te bendiga de una manera única y especial y llene tu vida de la grandeza de su Espíritu Santo. Hoy quiero compartir contigo este mensaje que se titula Diametralmente Opuestos. Y es que el Señor Jesucristo dijo que el camino que conduce a la salvación es un camino angosto, pero el que conduce a la perdición es un ancho camino, por donde cabe mucha gente. Ahora, ambos caminos van paralelos, pero van en direcciones opuestas, van en direcciones contrarias. Fíjese usted, cuando nos vamos a la historia de Noé, por allá en el Génesis, nos encontramos que la Biblia dice que Noé fue advertido por Dios. ¿Advertido con relación a qué? A que ya esos caminos estaban en pleno ejercicio, en pleno desarrollo. Estaba el camino de Noé y su familia, a quien la palabra del Señor consideraba justo, porque caminaba en la bondad, en la benignidad, era un hombre diferente. Y estaba el camino del resto de la gente que hacía de la iniquidad su mejor medio y modo de vida. Todo era un caos. Y el Señor advirtió a Noé de tal manera, al detalle, de todo lo que había de pasar, que Noé comenzó a construir un arca cuando entendió todo lo que Dios le había revelado acerca del tiempo que estaba viviendo y lo que había de acontecer. Sin detalle, tal fue el tamaño de la convicción que alcanzó a Noé con respecto a lo que había de venir en cuanto al diluvio que Dios le había anunciado, que está establecido que más o menos durante 100 años Noé se convirtió en el profeta de Dios. Pero no un profeta que decía locuras, así te dice, tal, que hablaba de cosas que ni siquiera entendía, sino un hombre que estaba hablando una profecía, es decir, estaba anunciando el diseño de Dios tal como Dios se lo había entregado. Estaba repitiendo lo que había recibido de Dios en la intimidad. Estaba exactamente haciendo una réplica con sus palabras de lo que Dios había anunciado que había de ocurrir. Porque profecía es hablar acerca del diseño de Dios y Dios no anda cambiando de diseño a última hora. Lo que Dios dice se cumple. La palabra de Dios es ciertamente infalible. Bueno, Noé advertido caminó en esa dimensión de advertencia y tomó todas las previsiones correspondientes para ese tiempo. Cumplió con la función de anunciarle a las personas que él conocía durante 100 años lo que había de venir, porque Dios así lo había establecido y Dios no había de cambiar su diseño, y tomó la previsión de construir un arca para que en su debido momento no solamente él, su familia y los animales, sino todo aquel que escuchara la voz de Dios se subiera al arca y fuera salvo. Sin embargo, lamentablemente, solamente subieron los animales y las 7 personas que junto a Noé, que se convirtió en el 8º pasajero, se montaron en el arca. Y todo lo demás fue objeto del juicio de Dios de algo que había sido anunciado. La palabra del Señor ha establecido algo bien interesante. ¿Y por qué le digo que se llama este pasaje diametralmente opuestos? Bueno, la palabra del Señor, y cito textualmente, cuando nos vamos al libro de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3 dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ahí está hablando, ahí le está advirtiendo el Señor por medio de Pablo a la iglesia de los tiempos peligrosos que hemos de vivir en este siglo. De que en los postreros tiempos, así como lo dijo el Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. Le está hablando del carácter, de la manera que va a tener el hombre o los hombres en general de interactuar con sus semejantes. Y lo que está el Señor advirtiendo es una radiografía
de la actualidad y de la forma en la cual los hombres se comportan y se manifiestan? ¿O es que acaso noticias como el hecho de que alguien ingresa a una universidad, a una casa de estudios y asesina a 20, 30 personas, le parece a usted que no coincide con esto? ¿O el hecho de que un hombre viole a sus hijos y durante años los tenga encadenados en un sótano y los viole repetidamente no es producto de esto? O los asesinos seriales, o todas y cada una de la cantidad de noticias de los sucesos que ocurren en cada uno de nuestros países y de cómo va aumentando día tras día la maldad, cómo día tras día parece que la iniquidad se convierte en el caldo de cultivo o en el medio ambiente ideal donde la gente se desenvuelve. Ahora, ¿para qué el apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo? Para que estuviera paranoide, ¿no? Para que pensara o viviera creyendo que está rodeado de psicópatas y de sociópatas, viviera asustado, atemorizado, no. Se lo está diciendo así como el Señor nos los está advirtiendo, así como le advirtió a Noé, le está advirtiendo a la iglesia del Señor que sepa por qué el tiempo es peligroso, y el tiempo es peligroso y la atmósfera de peligro la determina el carácter de la gente con la cual está viviendo, el carácter de todas aquellas personas que van por el camino ancho, que conduce a la perdición y que va paralelo pero diametralmente opuesto a aquellos que caminan en la justicia del Padre Celestial, aquellos que creen en el Señor. Porque incluso dice el apóstol Pablo que hay gente que aparentemente parece que camina contigo, parece que son piadosos, pero verdaderamente son unos lobos disfrazados de ovejas. Y se lo está diciendo para que tome para que, al igual que Noé fue advertido, tome todas las previsiones correspondientes, para que el padre sea mejor padre, más supervisor, mejor modelador de sus hijos, para que el que tenga una empresa sepa que hay gente que tiene dobles intenciones, para que nosotros, cada uno, haga lo que tenga que hacer en el rol que le ha tocado desempeñarse, para que no viva como que en las nubes, como que flotando, y nada de lo que pase a nuestro alrededor que esté fundamentado en la iniquidad, en la maldad, en el desamor, en la incredulidad de los hombres nos sorprenda, porque así como el Señor habló que en los postreros tiempos Él había de venir, también habló que en los postreros tiempos el carácter de los hombres cada día se iba a alejar más de lo que tiene que ver con los fundamentos, con los principios, con los valores. Hermano amado, que nada te sorprenda. Hermano amado, que no camines por la vida como que simplemente el Señor no ha dejado establecido en su palabra que el tiempo es peligroso, porque cada día se degenerará más el carácter de los hombres que te rodean. Que esto a nosotros, los hijos de Dios, debe llevarnos a una profunda reflexión para, igual que Noé, construir un arca donde está la intimidad, un arca donde estamos completamente, no a la deriva, sino dependiendo completamente de Dios, porque durante 40 días y 40 noches la tormenta azotó aquella arca de Noé, pero durante 40 días y 40 noches, aunque ellos no tenían comunicación con todo el exterior que les rodeaba, el arca se sostenía por encima de la tormenta y iba a un rumbo seguro, porque era la mano poderosa de Dios que la estaba sosteniendo, que la estaba guiando. En este tiempo, tú que eres hijo de Dios, tú que crees en el Señor, indiferentemente de tu denominación, indiferentemente de tu religión, debes entender que es un tiempo para echar mano de las armas espirituales, de la intimidad con Dios, de la lectura y meditación de la palabra del Señor, de la oración, del ayuno, para meterte cada día más con Dios y tener una mayor dependencia de Él. Y entender que el evangelio y vivir en el Señor es una contracultura. Es una contracultura porque tú vas en un camino angosto
donde la capacidad de maniobra es la que te permite la palabra, pero caminas a la par de alguien que está diametralmente opuesto a lo que tú haces, a lo que tú crees, a lo que tú vives, y que se van a levantar, y que te van a decir, y que te van a criticar, pero tú tienes que saber que ese ambiente peligroso tiene una sola forma de resguardarse, y es en el arca de Cristo Jesús. Es en la palabra, es en la intimidad, repito, es en la oración, es en la búsqueda, es en caminar consciente que el Espíritu Santo es la mejor previsión, es el mejor compañero, es el mejor recurso, es el mejor amigo del cual disponemos para nosotros continuar en la senda angosta que nos conduce a la salvación en el Padre Celestial. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nos vamos, porque son caminos diametralmente opuestos, pero ya hablamos del camino de aquellos que van camino a la perdición, pero hablemos de lo que la palabra del Señor también profetiza con respecto a nosotros, el diseño que anuncia la palabra, porque dice el profeta Joel, en su capítulo 3, en su capítulo 2, en su verso 28, que también en los postreros tiempos, dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La palabra del Señor anuncia para aquellos que estamos caminando de la mano con el Espíritu Santo, para aquellos que entendemos que el mundo cada día avanza hacia una mayor degeneración ética y moral, que los tiempos peligrosos que vivimos representan un gran riesgo porque interactuamos a diario con gente cuyo carácter está determinado en la palabra, y que eso no nos sorprende, sino que somos entendidos en lo que estamos viviendo. Que el Espíritu Santo se derramará con mayor fuerza sobre la iglesia, y que mayor cantidad de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento ha de entregarle el Señor a aquellos hijos que se mantienen aferrados a Él, aquellos hijos que están confiando en Él. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no porque la gente empezará a hacer adivinanza evangélica, ni adivinación, ni a decir así te dice, como lamentablemente se ha vuelto un fenómeno en muchas iglesias, en muchos altares, en muchos púlpitos. No, cuando habla de que profetizarán los hijos y las hijas de Dios, es porque aquellos que están en intimidad, aquellos que están en la búsqueda del Espíritu Santo, aquellos que están ayunando, orando, aquellos que meditan, aquellos que leen la palabra, aquellos que verdaderamente, indiferentemente de la organización, de la iglesia a la cual asisten, se mantienen en una intimidad profunda con el Espíritu Santo, esos empezarán a hablar conforme al diseño de lo que Dios ha de traer. Ellos empezarán a vivir conforme al diseño de la palabra de Dios. Ellos comenzarán a predicar en medio de este mundo torcido y que camina a su destrucción acerca del maravilloso plan que Dios tiene para todos aquellos que se arrepientan y decidan seguirle. Ellos se convertirán, tus hijos y tus hijas, y todo aquel que camina en la senda de la justicia del Señor comenzará a caminar en un diseño donde el poder y la gracia de Dios se habrán de hacer manifiestos cada día, cada segundo, porque donde aumenta el pecado sobreabunda la gracia de Dios, y el Espíritu Santo ha de empezar a capacitar a su remanente, a sus escogidos, aquellos que han elegido servirle a Cristo con todo su corazón. Dice que, es más, dice la palabra, ahí dice que vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué? Porque aún la gente que está de avanzada edad comenzará a sentir que tiene sueños pendientes. Se llenarán de nuevas fuerzas para ir por esos sueños. Dice que los jóvenes verán visiones porque los jóvenes serán guiados por la mano poderosa de Dios. Y así como Noé tuvo visiones, tuvo sueños y vio el Señor, y vio en el Señor la única esperanza, y vio el modelo, y vio lo que se acontecía, y comenzó a profetizar y anunciar lo que Dios había de hacer, y anunciar que Dios ciertamente, aunque traería un tiempo de juicio, también traería un tiempo poderoso de bendición para todo aquel que creía en Él. Así se ha de levantar un remanente de hombres y mujeres verdaderamente comprometidos con la iglesia de Cristo, comprometidos con su palabra, comprometidos con lo que el Señor está buscando, e indiferentemente que vean a su lado, a su alrededor, marchar un camino ancho, angosto, fácil,
donde todo es perdición, donde todo es iniquidad, ellos seguirán caminando de la mano del Dios Todopoderoso por ese camino angosto pero poderoso que conduce a todas las obras, prodigios, señales y milagros que el Señor ha establecido para tu vida. No importa que camines a la par de gente que desconoce al Señor, que son crueles, que son intemperantes, sigue caminando en el amor a Dios, sigue caminando en lo profundo de su grandeza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha de guardar tu vida en Cristo Jesús todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por oír este mensaje.